El poder de la opinión. Presento. Efecto TV. Derechos en Pugna, bajo la conducción de Gerardo Laveaga. A raíz de la inexplicable desaparición del activista guerrerense Rosendo Radilla en 1974, la movilización que se hizo para reclamar justicia involucró a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al Gobierno Federal Mexicano, al Congreso de la Unión y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La recomendación de la Corte Interamericana provocó que los jueces mexicanos puedan aplicar de manera directa los tratados internacionales. También se acotará el fuero de guerra, para que los militares que se vean inmiscuidos en problemas con civiles sean juzgados por tribunales del fuero común. ¿Hasta dónde más nos llevará el caso Radilla? Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Derechos en Pugna, un programa de abogados para no abogados. Hoy hablaremos de una de las decisiones más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o de dos decisiones enormemente importantes de la Suprema Corte, ambas derivadas de un asunto que ocurrió hace más de 35 años, en 1974, cuando un activista, Rosendo Radilla, es detenido en un cuartel militar, en un retén primero, y desaparece en un cuartel militar de Guerrero. Nunca se volvió a saber nada de este activista guerrerense. La familia, los amigos, sus compañeros activistas muy preocupados, iniciaron desde hace más de 35 años una y otra acción para que se hiciera justicia. Finalmente el asunto fue consignado a un tribunal civil, el tribunal civil lo entregó a un tribunal militar, y el tribunal militar dijo, bueno, dado que está muerto, desaparecía esta persona, pues tenemos que sobreseer el asunto, es decir, no hay material para entrar a fondo, y el asunto fue sobreseído por el tribunal militar. Pero esto no gustó a los familiares, ni a los amigos, ni a los activistas, y siguieron su lucha, primero en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo, en México se cometieron enormes, graves violaciones a los derechos humanos. Hay que reparar esto, hay que aclarar muchas cosas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo, a mí me toca una parte. Y a partir de que lo retoma la Corte en 2011, el derecho mexicano ha cambiado radicalmente. Para hablar del caso Radilla, he invitado a uno de los 11 jueces más importantes de este país. Y además de ser uno de los 11 jueces más importantes de este país, es uno de los ministros de la Suprema Corte más lúcidos, más creativos y más valientes. José Ramón Cosío, muchas gracias por estar con nosotros en Derechos en Pugna. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Es un gusto tenerte aquí. Y cuéntanos, José Ramón, ¿cuál es el impacto, el doble impacto del caso Radilla en México? Bueno, efectivamente, el primero, más importante me parece, es que México está obligado a acatar las decisiones de la Corte Interamericana, como no podría ser de otra manera, dado que se firmó y se aceptó esta jurisdicción de la Corte Interamericana. Y en segundo lugar, que tendríamos que internalizar, interiorizar al orden jurídico mexicano las sentencias, las muchas sentencias que ha ido dictando esta Corte en materia de derechos humanos. Yo creo que ahí está una primera parte. Y otra segunda parte que nos dio directrices muy específicas al Estado mexicano acerca de qué hacer con los asuntos del fuero militar. Vamos a hablar de la primera parte. Cuando yo estudiaba Derecho, cuando tú estudiabas Derecho, bueno, lo que se enseña es que los jueces no pueden interpretar directamente la Constitución. Ellos interpretan leyes, los jueces. Los únicos que pueden interpretar la Constitución son los ministros de la Suprema Corte. Pero resulta que el artículo primero ya reformó y resulta que la Corte dice los jueces pueden interpretar directamente los tratados internacionales. ¿Solo los tratados internacionales en esto que se llama el control de la convencionalidad? ¿O esto va más allá? Cuéntanos. Es muy interesante. Se presentó un primer asunto en la Suprema Corte tratando de dar algunas ideas sobre qué hacer con esta sentencia Radilla. Hay que recordar que México, afortunadamente, no había sido condenado a estas por la Corte Interamericana. Entre que se presentó un primer asunto que fue rechazado
Y un segundo asunto que discutimos en el mes de julio del año pasado, efectivamente se da la reforma en materia de derechos humanos, una reforma de verdad importante, porque la Constitución dice que se van a proteger los derechos humanos que están previstos en la Constitución y los derechos humanos que estén previstos en cualquier tratado internacional que haya celebrado el Estado mexicano. Entonces la Suprema Corte recibe, digamos, esta sentencia del caso Radilla y le da esta extensa y muy importante interpretación. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Los jueces del Poder Judicial de la Federación seguimos conociendo por el juicio de amparo, por las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, de la inconstitucionalidad de leyes, y podemos declarar con efectos relativos, o sea, para las partes que litigaron en el juicio de amparo, o con efectos generales, en caso de que haya 8 o más votos de los ministros, cuando se trate de controversias y acciones. Entonces, ese es un bloque que se reelabora, que se reconstituye, pero allí sí no hicimos más que decir lo que veníamos haciendo. En lo que dices tú de tu pregunta, es muy, muy importante allí. ¿Por qué? Porque se dijo que efectivamente, si la Constitución es suprema, si como decimos los abogados es la norma suprema de nuestro orden jurídico, era muy importante que todos los jueces del país, todos son todos, en el caso en el que se enfrenten a una situación donde la norma sea inconstitucional a su juicio, no la apliquen al caso concreto. Y esto todos los jueces del país, estamos hablando de jueces familiares, mercantiles, penales, las juntas de conciliación y arbitraje, los electorales, todos tienen que dejar de aplicar esa disposición para precisamente garantizar la supremacía de la Constitución. Yo creo que esto es un cambio central en la vida del país. Déjame hacer una pregunta casi cándida, porque de pronto pienso en una figura como el arraigo. El arraigo está permitido en la Constitución. Desde mi punto de vista, el arraigo a veces es necesario, es fundamental. Digo, la gente dice, en los países desarrollados no existe tal cosa. En Noruega, este hombre, este loco que disparó y mató a mucha gente, está prácticamente arraigado. Yo no sé cómo se llama la figura en Noruega, pero es un arraigo. No se le ha sometido a juicio y está ahí detenido, incomunicado además. Yo sí creo que el arraigo, en algunos casos, es fundamental e importante. Pero vamos a suponer que la autoridad, el juez, dicta un arraigo, un juez, y la parte recurre y va ante un tribunal superior y dice, el juez superior dice, bueno, la Constitución lo permite. Pero otro juez dice, sí, pero el tratado internacional tal no permite, y yo decreto que este arraigo debe suspenderse hoy, contra lo que pueda decir el otro juez. ¿Se vale? Se podría llegar a esa situación, y ha generado mucha preocupación la idea de que si cualquier juez en el país puede en cualquier momento y en cualquier proceso desaplicar las normas, pues esto va a ser el caos. Yo realmente creo que no, por una razón. Si hoy nos fijamos, prácticamente cualquier asunto que se inicie en cualquier tribunal del país va a terminar en los órganos del Poder Judicial de la Federación. Hay una primera instancia, hay una segunda instancia en apelación, van al amparo directo. Si este caso, como el de la desaplicación, conlleva, y necesariamente lo tiene que llevar, una aplicación o una interpretación de un precepto constitucional, ese asunto va a terminar en la Suprema Corte de Justicia. Es decir, el modelo está hecho para que el flujo suba a la Corte y en ese sentido no se genere este caos que algunos abogados han dicho como que se va esto a destruir o se va a colapsar. Yo francamente creo que no, por la forma del flujo de los asuntos. Sigamos hablando de este tema, pero vamos a un breve corte. Ponte tu casco y aborda el bólido rumbo a la meta de la diversión en Superkarts Cup. Adrenalina en cada carrera con las competiciones de los seriales que se corren en las pistas a lo largo de la República Mexicana. Estamos ahora desde Morelia, Michoacán, en el Autódromo del Águila. Una vez más, el mundo de las carreras nos trae de nuevo, nos une y nos apasiona. Enciende tu motor y acelera a fondo tu control remoto con Superkarts Cup. Domingo 2 de la tarde por Efecto TV. El espacio de la gente que habita una de las ciudades más grandes del mundo es conducido por Jesús Ugalde y un gran despliegue humano para llevarte a detalle todo lo que acontece en esta gran urbe. Efecto TV Metropolitano. Periodismo dinámico que se acerca a las personas, a sus problemas, demandas, necesidades y sobre todo que las escucha. Efecto TV Metropolitano. Lunes, miércoles y viernes, 7:30 de la noche por Efecto TV. A partir del caso de Rosendo Radilla, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó dos grandes rubros. Uno, el control de la convencionalidad, del que estamos hablando ahora con el
ministro José Ramón Cosío, y otro, la acotación del fuero militar. Hablábamos un poco del control de convencionalidad. Ya cualquier juez va a poder aplicar los tratados internacionales, las leyes y la Constitución, y todo finalmente va a llegar a la Corte, y la Corte podrá decir que sí y que no, lo cual, dice José Ramón, no generará caos alguno. Mi pregunta es esta: solo en materia de derechos humanos, ¿y cómo se determina cuando un juez puede ir más allá de la Constitución o más allá de la ley? Pienso en monopolios. De pronto el artículo 28 es contundente: no se valen monopolios, y se presenta una ley que es eminentemente favorecedora de monopolios. Un juez cualquiera puede decir, bueno, esto viola derechos humanos y yo declaro que esta ley no se aplica o que esta ley no tiene validez, ¿o no? Hasta ahora la discusión que hemos tenido es solo sobre derechos humanos, porque el artículo primero dice: los derechos que otorga esta Constitución, ahora uso la palabra reconoce, más los que estén contenidos en los tratados internacionales. Realmente toda nuestra discusión hasta este momento, porque también, digamos, esto ha sido un cambio tan importante que la Corte está en su proceso de elaboración, se ha referido solo a derechos humanos. Independientemente de cuál fue el acto, la ley, el reglamento, el acto de autoridad, digamos, para decirlo en los términos tradicionales de los abogados, el juez podría desaplicar si considera que efectivamente se está violando un derecho humano. Y esto podría tener una implicación sobre la salud, sobre el comercio, sobre los monopolios, es decir, como una posibilidad, no me estoy pronunciando evidentemente, pero como una posibilidad podría llegarse a dar. Quedó pendiente y no lo resolvimos porque no era el caso a resolverse, si también los jueces podrían o no aplicar otras partes de la Constitución que no fueran estrictamente derechos humanos para realizar un control de constitucionalidad o, en su caso, un control de convencionalidad. Pareciera que en el control de constitucionalidad, digamos, por la forma en que se argumentó, sí se podría llegar a desaplicar cualquier precepto legal al resolverse un juicio si fuera contrario a la Constitución. En materia de derechos humanos, pues evidentemente tendrá que ser los que están en los tratados o los que están en la Constitución, pero no me parece que resultara tan fácil, o al menos sería una posibilidad a discutir, y ojalá que también la academia se involucrara en estos efectos y todos los distintos actores sociales, para el efecto de decir si de un tratado internacional se podría llegar a desaplicar una disposición legal por ser contraria a este. Entonces creo que esta es una discusión importante, no hemos llegado todavía, no se ha presentado el caso para afinar este punto. Entonces la primera gran aportación del caso Radilla es el control de convencionalidad. Hoy todos los jueces pueden aplicar cualquier tratado internacional para beneficiar a una persona en materia de derechos humanos. La segunda gran transformación, la segunda gran revolución que se da a partir del caso Radilla, una revolución suscitada por la Corte, es la interpretación del fuero militar. El artículo 13 de nuestra Constitución es clarísima y dice: cuando esté involucrado un civil en un asunto donde haya militares, juzgan tribunales civiles. Pero esto no siempre ha sido así. ¿Qué pasa hoy y qué va a pasar a partir del caso Radilla? Justamente para cumplir la sentencia de la Corte Interamericana que condenó al Estado mexicano, y el Poder Judicial en general y la Suprema Corte es parte solo de uno de estos poderes, es decir, esto es importante entenderlo, que se condenó al Estado mexicano, lo que se terminó diciendo es: para poderle dar todos sus efectos, toda su extensión a esta sentencia, se puso en la parte final una determinación que se dijo: dígase a todos los jueces federales que nos informen de los casos que tengan relación con el fuero militar para que nosotros nos hagamos cargo de ellos de acuerdo con las facultades que la Constitución y la ley nos da. Entonces, han estado ya llegando muchos casos a la Suprema Corte en los cuales jueces militares están conociendo de juicios de militares que en principio afectaron a particulares. Entonces, están llegando ya estos casos a la Corte en un flujo pues normal, y yo pienso que en las próximas semanas empezaremos a resolver para efectivamente ir delimitando esta cuestión competencial. Ahora, todo sigue centralizado. Finalmente es la Corte la que decide si es militar o si es civil. Si esto se juzga en un tribunal civil o en un tribunal castrense. Exactamente. ¿Vamos hacia la época en que todo lo que sea civil en principio lo juzgue un tribunal civil, o no vamos hacia allá, o todavía la Corte va a tener el control? No, yo creo que por el sentido de la decisión y la forma en que se construyó la decisión y las argumentaciones que dimos, mi impresión es que de aquí en adelante, cuando a los tribunales federales se nos pida nuestra intervención, aquellos asuntos en los que estuviera involucrado, como decía la Constitución 57, un paisano, es decir, un no militar, van a ser conocidos por tribunales civiles. Que lo sigue diciendo la del 17. El 17, paisano. Claro. Entonces, en ese momento, me parece que vamos a
ver un cambio radical en la medida en que esos militares, insisto, que lastimen a los civiles van a ser juzgados ante tribunales claramente civiles. Ahora, esto no lastima el orden. Déjame ser claro, cuando yo platico con amigos militares me dicen esto es muy delicado, porque cuando un militar está en funciones, bueno, si en esa función, en una encomienda, en una misión, lastima a un civil, que es algo lamentable, que es algo reprobable, dicen, bueno, los civiles no entienden las condiciones de tensión en la que actúa el militar, y debe ser un tribunal castrense, un tribunal militar el que decida. ¿Tú qué piensas de eso? Yo creo que aquí hay una paradoja extraordinaria y lastima efectivamente a los militares, y creo que esto deriva de poner a los militares a hacer funciones, como dice también la Constitución, que no tienen exacta conexión con la disciplina militar. Creo que en esta situación donde si los militares solo hicieran lo que tiene exacta conexión con la disciplina militar, sería imposible que lastimaran a los civiles porque están en esa función. Pero como hacen cosas que están más allá, ahí es donde se presenta esta zona nebulosa que tendremos que ir resolviendo. Y déjame tomar ahora la posición contraria. Bueno, si es así tan claro, ¿por qué entonces tenemos que esperar a que la Corte determine si es civil o si es militar? En principio, como lo ordena la Constitución, automáticamente tendrá que ser civil o no. Cuando se promulgó la Constitución de 17 y en varias de las discusiones que existían, inclusive hubo generales como el general Mújica que proponían que no existiera un fuero de guerra, pero el fuero de guerra quedó. Y durante los primeros años lo que hizo la Suprema Corte, digamos desde 17 hasta el año 33, 32, fue sostener este criterio que tú y yo vemos hoy con gran claridad. Donde se generó el problema fue cuando se expidió el Código de Justicia Militar, y ahí en el artículo 57 se generó este problema competencial. Entonces, realmente si uno ve tesis o de resoluciones 17, 20, 32, era clarísimo. No había ningún problema, fue el código. Entonces es un problema de ley, no es un problema de Constitución, y precisamente, y vale la pena mencionar lo que la Corte Interamericana dijo, la Constitución mexicana es correcta, no hay ningún problema con que se mantenga, se garantice y esté bien señalado el fuero como está. El problema está en el artículo 57 del Código de Justicia Militar. Claro. Déjame seguir con esta idea haciendo un poco de abogado del diablo. Los militares dicen, si yo militar sé que voy a estar juzgado por un tribunal civil que no entiende ni las condiciones, ni las presiones, ni el miedo, ni la angustia, ni la forma en que yo actúo, o se me va a juzgar un juez civil, pues eso me desanima a mí como militar. A mí se me diga, vaya a pelear contra tal guerrilla o a detener a tales narcos. Bueno, si yo sé que van a juzgar jueces militares, me siento arropado, siento que ellos me van a entender. Ahora resulta que me juzgan jueces civiles, pues a mí eso ya no me gusta. Eso me lo han dicho muchas veces. Yo diría esto, con independencia de si juzgan tribunales civiles o tribunales militares, la resolución de última instancia que toma un tribunal militar, esa decisión es revisable en amparo directo. Entonces, a final de cuentas, los tribunales civiles, y creo que ahí sí no podía ser de ninguna otra forma, y eso ha sido siempre, terminan juzgando las condiciones militares. Yo en la sala en la que estoy, por llevar asuntos de carácter penal, nos ha tocado revisar la constitucionalidad de diversas disposiciones de las leyes de las Fuerzas Armadas o del Código de Justicia Militar. En algunos casos hemos dicho son constitucionales, en algunos casos hemos dicho que son inconstitucionales. También se entiende el contexto cultural en el que se pronuncia y actúan los militares, de forma tal que no veo un problema grave en ese punto de vista. José Ramón, sigamos conversando, pero vamos a una brevísima pausa para continuar. Efecto TV. Sé testigo de lo que pasa en nuestro mundo con los programas de actualidad que la BBC tiene para ti. Las producciones más espectaculares en un espacio que conjuga naturaleza, ciencia y sociedad. Punto de actualidad, BBC por Efecto TV. ¿Te has preguntado cuál es el verdadero significado de la mexicanidad? Agustín Basabe e invitados nos regalan un programa de reflexión en el que nos muestran cómo este concepto puede denotar orgullo de pertenecer a una identidad racial de interesantes costumbres, innumerables virtudes y una gran historia. Charla, análisis e introspección en cada emisión de ¿A qué le tiras? Jueves 10 de la noche por Efecto TV. Efecto TV.
Invité a Derechos en Pugna a José Ramón Cosillo para hablar del caso Radilla. Y hemos hablado de las dos grandes aportaciones, las dos grandes reformas. Pero José Ramón, no todos los días tengo uno de los 11 jueces más importantes del país y además uno de los más lúcidos, como te presenté, uno de los más creativos, imaginativos. Si yo algún día fuera ministro, seguiría absolutamente tu línea. Y no puedo perder la oportunidad de hacerte una pregunta. ¿No está subutilizada la Suprema Corte? Yo veo que una gran cantidad de asuntos, quizás el 80%, pues es como un tribunal de tercera instancia en que revisa lo que es un juez, lo que son magistrados, y revisa impuestos, y revisa actos administrativos, y revisa una gran cantidad de cosas como una tercera instancia. Y solo una pequeña parte es donde da las grandes líneas para todo el país. Mi pregunta es, y perdóname, puedes no contestármela, ¿está subutilizada la Corte? Sí, yo creo que sí. Y creo que está subutilizada porque la sociedad me parece que sigue pensando que es un órgano etéreo, un órgano lejano, un órgano formal, y no está planteando, me parece, muchos temas que podría estar llevándonos a la Suprema Corte en cuestiones como derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda, digamos, en la parte de los derechos sociales. Los indígenas desafortunadamente fueron a la Corte con las controversias aquellas que impugnaron la reforma constitucional que promovió el presidente Fox y después no han regresado más que de condiciones muy particulares a ver temas de traductores o intérpretes. Tampoco se está planteando, digamos, los alcances de la proporcionalidad de la pena de una forma general. Es decir, yo creo que si la sociedad entendiera las herramientas que existen para que desde la Corte se hagan pronunciamientos fuertes en materia de derechos humanos, en materia de constitucionalidad, en materia de diferenciación de competencias entre la Federación y los Estados, bueno, se podría lograr una enorme posibilidad de transformación de las condiciones, de muchas de las condiciones que estamos viviendo. Déjame ser subversivo. Si de pronto yo quiero formar una ONG o un grupo de asociaciones civiles para que la Corte obligue a tal sector, a tal sindicato, a tal gobierno o a tal estructura a que haga una cosa o a que deje de hacer otra, ¿se podría? Hay de hecho algunas asociaciones y hay algunos pequeños grupos que de verdad llevan asuntos muy interesantes, están buscando una transformación de la realidad y a través de la Corte. A través de la Corte llevan un litigio, lo escogen bien y lo han llevado. Y esto no es privativo de México, pensemos el caso de Colombia, el caso de Estados Unidos, el caso de España, han hecho cosas importantísimas a través de su Corte. Nosotros ahora tenemos probablemente una de las constituciones más completas en términos de derechos humanos. Bueno, ¿cuántos asuntos de los derechos humanos complejos, no de los tradicionales, no de los que siempre se ven en la Corte, se están llevando? La verdad, pocos. Se vale decir que la Corte es una de estas navajas suizas que tienen una gran cantidad de posibilidades, que tienen su desarmador, que tienen su atornillador, que tienen su sierra, que tienen sus tijeras, que tienen su afilador, y que la gente no sabe utilizar todo esto. No lo sabe utilizar. Y uno de repente ve litigios muy tradicionales, cosas que uno diría, bueno, si hubieran planteado así, a veces podemos, lo que se llama, suplir la deficiencia en la queja, a veces podemos ir más allá, a veces no. Entonces, todos esos elementos, de verdad que a veces uno sí dice, ¿por qué no se les ocurren más cosas a quienes traen los asuntos? Y en materia de federalismo, hace poco estuvo aquí el senador, uno de los senadores más activos, Jesús Murillo Caram, en materia de federalismo. Sí. Y nos decía, el gran problema es el federalismo. Mi pregunta es, para que la Corte defina esto le toca a este y este le toca a aquel, tendremos que tener ONGs más activas, una cultura de la legalidad más desarrollada. Sí, y una cultura de litigio en el mejor sentido de la palabra. A mí cuando me dicen la Corte está creciendo en términos de litigio, bueno, escojan, o resolvemos los problemas por vía litigio, que me parece muy bien y civilizadamente, y para eso están los tribunales, o lo resolvemos de otra forma, que seguramente no será tan civilizada ni tan racional. Entonces está muy bien. Y también a veces me parece que la opinión pública, los medios, no capta esta parte mucho más fina, que es, además de los grandes asuntos, además de los casos de Radilla, además de los casos de la interrupción del embarazo, estos que la sociedad rápidamente entiende y se aboca a ellos, están también todos estos temas de controversias constitucionales en los que se está elaborando el federalismo poco a poco. ¿Qué se entrega, qué no se entrega, cuáles son las participaciones, quién puede hacer esto, quién puede hacerlo? En fin, hay una parte muy interesante que desafortunadamente no se ve porque es técnica, pero que tiene una enorme implicación para la construcción de una sociedad. Dos preguntas personales. ¿Qué es lo que más te gusta de ser ministro de la Suprema Corte, a ti, a José Ramón Cosillo? ¿Y qué es lo que más te disgusta, lo que más te frustra? A mí lo que más me gusta de verdad son estos retos jurídicos, temas en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones de punta,
que de verdad hay que, primero, hacer un enorme esfuerzo por comprender el problema, segundo, allegarse las herramientas para entenderlo, para darle una solución, y tercero, la parte de los debates donde uno está tratando de convencer, otros lo están tratando de convencer a uno, debatir y tratar de construir una solución, digamos, integral. Esa es una parte que me gusta. La otra, sí, y tú lo dijiste hace un rato, es que hay un número muy importante de asuntos pues que son realmente rutinarios, que generan muy poco reto intelectual, pero que sin embargo pues hay que atenderlos con el mismo cuidado, porque son personas que están poniendo, como dice la acción, su vida, su libertad, sus papeles, sus posiciones, sus derechos en nuestras manos, y en eso hay que ser muy responsables para no salir con una cuestión, pero no deja de decir uno, ojalá no fueran estos los asuntos, si fueran otros, en el sentido más responsable de la palabra, quiero ser en esto muy claro, más responsable, asuntos muy, muy divertidos en términos de su forma de comprenderlos, de resolverlos, de tratar de ver cómo esto influye en la sociedad, en el cambio, en todas las necesidades que estamos teniendo. Estas son, digamos, la Corte es un tribunal realmente plural. Los 11 ministros que la integran tienen muchas visiones distintas, o como algunos críticos de la Corte dicen, bueno, la mayoría son burócratas judiciales, viejos jueces que se dedican a hacer lo que han hecho toda su vida, revisar que el sello, que todo lo que se cumpla esto, o son verdaderamente juristas creativos, innovadores. ¿Cómo evalúas a tus compañeros? Yo creo que es una Corte plural. Primero, pues sí, es bastante obvio que tenemos distintas ideologías, tenemos distintas creencias. Hay personas agnósticas, hay personas, yo creo, ateas, hay personas creyentes. Al mismo tiempo hay diferencias generacionales. Hay una diferencia que me parece que no se percibe mucho, pero son quienes tienen un asentamiento más profundo en el nacionalismo y otros que no lo tienen tanto. Hay diversas visiones del mundo, y también esta forma de los que vienen de la carrera judicial son muy interesantes como ministros, porque ven cosas que uno no ve, y esto va complementando y esto va dando idea de cómo se van construyendo las decisiones. Esto a mí me parece también muy, muy interesante en términos, insisto, de además de decir el derecho, sí hay un reto intelectual en la construcción de soluciones que no se queden solo para el caso concreto. Lo interesante de la posición de la Corte es que está, digamos, en un vértice de una pirámide, de todos los órganos de justicia y de todos los órganos del Estado. Saber que uno está diciendo cosas que tienen enormes implicaciones, esto es muy interesante. Hay casos en los que se ve muy claramente, por ejemplo, cuando vimos la constitucionalidad de la ley del ISSSTE. Una decisión en un sentido o en otro cuesta muchos puntos del PIB, cuesta muchas vidas, cuesta muchas formas de organizar. Entonces, tomarse eso con responsabilidad, pues es un asunto extraordinariamente importante, que además de la decisión hay que ver las implicaciones, las ramificaciones que puede tener en la vida de las personas. Una pregunta para que te conozca mejor el auditorio. Si tuvieras la oportunidad de conversar con un gran jurista de la historia, de cualquier época, de cualquier nacionalidad, un jurista que a ti te haya servido de modelo, que te guste, que te seduzca, ¿en qué gran jurista pensarías y con quién te gustaría tomar un café o comer? Yo hay alguien que he admirado mucho en el sentido que es este juez de la Corte de los Estados Unidos, Oliver Wendell Holmes, que me parece un tipo muy interesante. El gran disidente. El gran disidente. Yo creo que este es el punto central. Fue un juez técnico, participó en la guerra civil, además fue un juez innovador, tenía correspondencias con gente de Pulaski, en fin, algunos sujetos importantísimos. Entonces era un tipo muy plural, muy lleno de cosas, que trajo algunas concepciones, y con él me gustaría conversar. Pues José Ramón, a mí me gustaría mucho seguir conversando contigo, pero el tiempo se nos ha acabado. Y yo le tengo que decir algo al auditorio. Después de oír al ministro José Ramón Cosío, pues hay que activar a la Corte, hay que echar a andar a la Corte. Tenemos uno de los instrumentos más fascinantes para transformar la realidad en México, en el ámbito político, social, cultural, económico, que es la Suprema Corte de Justicia. Bueno, si se vale, José Ramón, puedo hacer un exhorto al auditorio a que la pongan a trabajar. Claro. Muchas gracias, José Ramón, y muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Este martes, Punto de Actualidad tiene para ti. Hace 60 años, la bomba H no existía y un hombre estaba decidido a mantenerlo así. La ciudad del estilo, la cultura y el romance. Acompáñenme a conocer París.
Ecotourism, responsible tourism, and sustainable development have become prevalent concepts since the mid-1980s. Punto de actualidad por Efecto TV. Efecto TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, me da muchísimo gusto saludarle en este lunes, qué bueno que inicia informativamente hablando la semana con nosotros. Espero que se le esté pasando muy bien, aquí todos con el entusiasmo de siempre, trabajando para llevarle la información más importante de México y el mundo. Y esta noche quiero empezar y referirme a la contienda interna del PAN para definir a su candidato a la presidencia de la República y los resultados que se dieron. Apenas el viernes, usted lo recuerda, yo le hablaba de la necesidad de que la elección se llevara a cabo sin irregularidades o contratiempos, y eso fue más o menos lo que pasó, ya que el proceso fue transparente y libre de injerencias. Así las cosas, por primera vez una mujer va a encabezar al PAN en búsqueda de la presidencia de la República. Josefina Vázquez Mota se alzó con una victoria contundente del 54%, números redondos,